Lo que acaba de suceder en Palacio Nacional no fue una conferencia más, ni una rutina institucional diseñada para ordenar titulares. Fue una demostración de fuerza política cuidadosamente construida por Claudia Sheinbaum para fijar, desde el primer minuto, el terreno de la confrontación. Y eso cambia por completo la lectura del momento. Porque cuando una líder decide hablar al mismo tiempo a su base, a la oposición, a los mercados y a Washington, ya no está informando, está moviendo piezas, está obligando a todos los demás a reaccionar dentro del tablero que ella misma acaba de diseñar. Ese es el punto más explosivo de esta escena. Sheinbaum no apareció como una presidenta atrapada entre presiones económicas, amenazas externas y ruido mediático. Apareció como una estratega que entendió que la mayor debilidad de un nuevo gobierno también puede convertirse en su mayor ventaja, la capacidad de definir el conflicto antes de que sus adversarios lo definan por ella. En vez de adoptar un tono defensivo, eligió un tono de mando. En vez de pedir margen, estableció límites. En vez de enviar señales de negociación blanda, puso sobre la mesa un principio político que reorganiza toda la discusión. La soberanía mexicana no será administrada como concesión, sino ejercida como poder. Y allí comienza la verdadera tensión. Porque el mensaje no solo incomoda a los adversarios habituales de la Cuarta Transformación, también altera la lógica con la que durante años se intentó condicionar a México. Si Sheinbaum conecta seguridad fronteriza con control territorial, recursos estratégicos y reglas económicas en una sola narrativa, entonces ya no estamos frente a decisiones aisladas, estamos frente a una arquitectura de poder. Una arquitectura que reduce el margen de chantaje de actores externos y, al mismo tiempo, obliga a la oposición interna a tomar partido en un terreno mucho más peligroso. Por eso la reacción no tardó, porque cuando Sheinbaum endurece el lenguaje, no solo eleva la temperatura política, también expone a quienes apostaban por un arranque débil, por una transición vulnerable o por un liderazgo condicionado. Lo que se vio en esa intervención fue el intento de construir una presidencia que no espera el golpe para responder, sino que busca golpear primero en el plano narrativo, institucional y geopolítico. Y si esa jugada prospera, el efecto no quedará encerrado en México. Se extenderá toda la relación de fuerzas que rodea al país. Para entender por qué este movimiento de Claudia Sheinbaum tiene un impacto tan profundo, hay que mirar el contexto que lo precede. No es un gesto aislado. Es la respuesta a semanas, incluso meses de presión acumulada que fue creciendo en múltiples frentes al mismo tiempo. Tras una elección histórica, el entorno político no entró en estabilidad, entró en una fase de tensión contenida. Y en ese espacio, distintos actores comenzaron a probar los límites del nuevo gobierno antes incluso de que consolidara completamente su poder. En el frente económico, los mercados financieros internacionales empezaron a enviar señales ambiguas. No se trataba solo de volatilidad natural, se trataba de movimientos especulativos que buscaban medir la capacidad de reacción del equipo de Sheinbaum. El peso mexicano se convirtió en un termómetro político. Cada oscilación no solo reflejaba variables económicas, sino expectativas sobre hasta dónde estaría dispuesta a ceder la nueva administración. Y detrás de esos movimientos había un mensaje implícito si el gobierno no se alineaba con ciertas reglas no escritas. El costo podría escalar rápidamente. Al mismo tiempo, desde Estados Unidos, el discurso político comenzó a endurecerse. Sectores más radicales del espectro republicano reactivaron narrativas conocidas: intervención, control fronterizo, presión migratoria. No era casualidad. Era una forma de reconstruir una herramienta de negociación basada en la asimetría histórica entre ambos países. Durante años, esa presión había funcionado como un mecanismo de condicionamiento. Seguridad a cambio de concesiones. Cooperación a cambio de subordinación parcial. Y muchos asumían que ese patrón seguiría intacto con Sheinbaum. En el frente interno, la oposición mexicana amplificó ese clima. Medios alineados con sectores críticos al nuevo gobierno insistían en una narrativa de incertidumbre.
Se hablaba de debilidad, de falta de experiencia, de inevitables concesiones. El objetivo era claro: instalar la idea de que la nueva presidenta estaría obligada a negociar desde una posición de fragilidad, crear una percepción de vulnerabilidad que, con suficiente repetición, terminara condicionando las decisiones reales del gobierno. Pero aquí es donde aparece el punto de quiebre. Claudia Sheinbaum no responde a ese entorno con contención. Responde con una reconfiguración del escenario. Y lo hace utilizando una herramienta que ya había sido perfeccionada en el sexenio anterior, la mañanera. Sin embargo, en este caso, la transforma. Deja de ser únicamente un canal de comunicación directa para convertirse en una plataforma estratégica de poder. Un espacio donde no solo se informa, sino donde se establecen líneas rojas, se envían señales geopolíticas y se construye legitimidad en tiempo real frente a la ciudadanía. Ese cambio es fundamental, porque al trasladar el conflicto al espacio público, Sheinbaum altera las reglas del juego. Las negociaciones dejan de ocurrir exclusivamente en canales cerrados y pasan a ser visibles, interpretables y políticamente vinculantes. Eso reduce el margen de maniobra de actores externos que históricamente operaban en la opacidad y, al mismo tiempo, fortalece la posición interna del gobierno, porque cada decisión queda anclada en una narrativa de defensa nacional que es difícil de atacar sin costos políticos. Aquí es donde el contexto se vuelve aún más interesante, porque no solo estamos hablando de México, estamos hablando de un momento global donde las potencias medias comienzan a desafiar estructuras tradicionales, países con recursos estratégicos, con peso regional y con capacidad industrial emergente, están explorando nuevas formas de negociar su lugar en el sistema internacional. Y en ese escenario, México ocupa una posición clave, cercano a Estados Unidos, pero con margen para diversificar relaciones, integrado a cadenas de suministro globales, pero con recursos propios que le permiten redefinir condiciones. Sheinbaum parece entender ese momento, y su movimiento no solo responde a presiones inmediatas, responde a una lectura más amplia del entorno internacional, una lectura donde la soberanía ya no se limita a discursos, sino que se traduce en control efectivo de fronteras, recursos y reglas económicas, y donde cada decisión interna tiene una proyección externa inevitable, lo que se estaba acumulando. Entonces, no era solo tensión, era la antesala de una redefinición. Y la pregunta ya no es si habrá conflicto, sino ¿en qué términos se dará? Porque cuando el contexto alcanza este nivel de presión, cualquier decisión relevante no solo resuelve un problema, abre una nueva etapa. Y justo en ese punto, la estrategia de Sheinbaum deja de ser implícita y comienza a generar respuestas visibles que escalan el conflicto. Y entonces, el punto de ruptura finalmente llegó, no como un estallido caótico, sino como una detonación controlada. Claudia Sheinbaum tomó la palabra y convirtió lo que muchos esperaban que fuera una conferencia reactiva en un acto ofensivo. Y ahí es donde el conflicto dejó de ser latente para volverse abierto. Porque en el momento en que redefine la política fronteriza y la conecta con la soberanía nacional, no solo está anunciando una medida, está invalidando años de mecanismos de presión externa. El primer eje del conflicto se activa con claridad. Sheinbaum declara, sin ambigüedad, el fin de la aceptación automática de políticas impuestas desde el exterior. Eso golpea directamente el núcleo de la relación con Estados Unidos. Programas migratorios, coordinación en seguridad, incluso la lógica de cooperación bilateral quedan bajo una nueva condición, se revisan, se redefinen o simplemente se terminan si no responden al interés mexicano. Y ese mensaje no es técnico, es político. Es una advertencia de que la relación ya no será gestionada bajo inercia, sino bajo negociación activa. La reacción no tarda. Desde Washington, voces políticas comienzan a elevar el tono. No es solo desacuerdo, es incomodidad estratégica. Porque si México deja de funcionar como un amortiguador automático en temas migratorios,
El costo político interno para Estados Unidos aumenta. Y en un contexto electoral, ese costo se vuelve aún más sensible. De pronto, lo que parecía una relación estable se transforma en una ecuación incierta donde cada movimiento de Sheinbaum puede generar consecuencias directas en la política interna estadounidense. Pero el conflicto no se queda en la frontera. Se expande porque inmediatamente después, Sheinbaum introduce el segundo eje, la redefinición económica. Y aquí es donde la tensión escala de forma más peligrosa. Al anunciar nuevas condiciones para sectores estratégicos como energía, litio o minerales, el mensaje se vuelve imposible de ignorar para corporaciones internacionales. Ya no se trata solo de política pública, se trata de acceso a recursos, de control de cadenas de valor, de ganancias futuras. Y eso cambia la naturaleza del conflicto, porque ahora no solo hay actores políticos involucrados, hay intereses económicos globales que se sienten directamente amenazados, fondos de inversión, empresas multinacionales, analistas financieros, todos comienzan a reaccionar. Algunos lo hacen a través de reportes críticos, otros a través de movimientos en los mercados. El peso se mueve, las expectativas se ajustan y la narrativa de incertidumbre vuelve a aparecer, amplificada con mayor intensidad. En el frente interno, la oposición encuentra un nuevo ángulo de ataque. Ya no se limita a cuestionar capacidad, ahora cuestiona consecuencias. Hablan de riesgo, de aislamiento, de impacto económico. Intentan instalar la idea de que la estrategia de Sheinbaum no es firmeza, sino imprudencia, que el costo será demasiado alto, que el país no puede sostener una confrontación simultánea en tantos frentes. Pero ese discurso también enfrenta un problema. Cada crítica puede ser interpretada como una alineación con intereses externos, lo que complica su eficacia política. Aquí es donde el conflicto alcanza su punto más interesante, porque Sheinbaum no retrocede, no modera el tono. Al contrario, refuerza la narrativa y al hacerlo, convierte la confrontación en un proceso visible, casi pedagógico. Expone las tensiones, expone a los actores, expone los intereses en juego, y eso cambia la dinámica, porque cuando el conflicto se vuelve transparente, también se vuelve más difícil de manipular en la sombra. El resultado es una escalada controlada, pero real. Las piezas ya están en movimiento, los actores ya han reaccionado, y lo que parecía una serie de decisiones aisladas empieza a mostrar un patrón, un diseño, una intención clara de reorganizar no solo políticas, sino relaciones de poder. Y justo cuando el conflicto alcanza este nivel de visibilidad, la pregunta deja de ser qué está pasando, para convertirse en por qué está pasando realmente. Y es precisamente en ese por qué donde la jugada de Claudia Sheinbaum revela su verdadera dimensión. Porque lo que a primera vista parece una reacción firme ante presiones externas, en realidad responde a una lógica mucho más profunda, la construcción de una estrategia integrada donde seguridad, economía y narrativa pública funcionan como un solo mecanismo de poder. La clave está en entender que Sheinbaum no está tomando decisiones aisladas. Está conectando variables que históricamente fueron negociadas por separado. Durante décadas, Estados Unidos presionaba en lo económico y, si encontraba resistencia, activaba la palanca migratoria o de seguridad. Era un sistema de chantaje funcional, predecible, efectivo y profundamente asimétrico. México respondía en compartimentos, cedía en un frente para aliviar presión en otro. Lo que Sheinbaum hace es romper esa arquitectura. Al vincular la soberanía fronteriza con la soberanía económica, elimina la posibilidad de negociación fragmentada. Ya no se puede discutir migración sin tocar comercio. Ya no se puede presionar en seguridad sin afectar inversión. Todo queda integrado en un mismo paquete estratégico. Y eso cambia el equilibrio de poder, porque obliga al adversario a enfrentar múltiples costos al mismo tiempo. Este es el corazón del movimiento, una pinza estratégica.
Por un lado, el control fronterizo bajo términos mexicanos. Esto le quita a Washington una de sus herramientas más efectivas de presión política interna. Si México decide gestionar sus flujos migratorios con criterios propios, Estados Unidos pierde capacidad de usar la crisis migratoria como argumento de presión bilateral. Y eso, en un año electoral, es extremadamente sensible. Por otro lado, la redefinición económica. Al imponer condiciones sobre recursos estratégicos, Sheinbaum no solo busca mayor beneficio interno, busca elevar el costo de cualquier confrontación, porque cualquier medida agresiva contra México impactaría directamente en inversiones, cadenas de suministro y acceso a recursos clave, es decir, convierte la relación económica en un sistema de interdependencia más equilibrado. Pero la estrategia no termina ahí. Hay un tercer componente que suele pasar desapercibido: la dimensión comunicacional. La decisión de hacer todo esto a través de la mañanera no es accidental. Es una elección táctica. Al llevar el conflicto al espacio público, Sheinbaum reduce la capacidad de negociación silenciosa de actores externos y, al mismo tiempo, fortalece su legitimidad interna. Cada movimiento queda respaldado por una narrativa de soberanía que conecta con amplios sectores de la población. Esto crea un escudo político, porque cualquier intento de presión externa puede ser reinterpretado como una agresión a la soberanía nacional, y cualquier actor interno que se alinee con esa presión queda expuesto. Es una forma de blindaje narrativo que acompaña la estrategia geopolítica. Aquí es donde algunos analistas empiezan a hablar de una nueva doctrina. No una doctrina formal, sino una forma de operar. Una lógica donde México deja de reaccionar y comienza a condicionar. Donde ya no se limita a defenderse, sino que redefine las reglas del juego. Y donde cada decisión interna está diseñada para generar efectos externos calculados. Sin embargo, esta estrategia también implica riesgos. Porque al elevar el nivel de confrontación, Sheinbaum obliga a todos los actores a posicionarse, y no todos reaccionarán de forma pasiva. Estados Unidos puede optar por presión indirecta, los mercados pueden intensificar la volatilidad, la oposición puede radicalizar su discurso, y cada uno de esos movimientos puede generar costos reales en el corto plazo. Pero parece claro que ese costo está contemplado. La lógica de fondo sugiere que el gobierno está dispuesto a asumir turbulencias iniciales a cambio de modificar la estructura de poder en el largo plazo. Es una apuesta de alto riesgo, pero también de alto impacto, porque si funciona, no solo cambia la posición de México, cambia la forma en que otras potencias medias podrían empezar a negociar en el sistema internacional. Y en ese punto, la estrategia deja de ser solo nacional para convertirse en un precedente que ya empieza a generar efectos más allá de las fronteras mexicanas y que abre un escenario donde las consecuencias podrían ser mucho más amplias de lo que inicialmente se percibe. Y esos efectos ya están comenzando a desplegarse, no de forma uniforme, ni inmediata en todos los frentes, pero sí con la suficiente intensidad como para confirmar que la jugada de Claudia Sheinbaum ha alterado dinámicas reales. Porque cuando una estrategia redefine simultáneamente seguridad, economía y narrativa política, las consecuencias no se limitan al discurso, se filtran en decisiones, en mercados, en alianzas y en percepciones de riesgo. El primer impacto se siente en Washington. La reacción no es unificada. Y ese es precisamente el problema para Estados Unidos. Por un lado, el aparato de seguridad necesita mantener la cooperación con México. La gestión migratoria y el control del flujo de fentanilo no pueden sostenerse sin coordinación bilateral. Pero por otro lado, el sector político más duro y los intereses corporativos presionan en dirección contraria. Exigen una respuesta firme. Hablan de sanciones, de revisar acuerdos comerciales, de frenar lo que perciben como un giro nacionalista incómodo. Esa contradicción genera parálisis estratégica, porque cualquier decisión implica costos. Si Washington cede,
legitima un nuevo modelo de jaraveración donde México negocia desde mayor autonomía. Si confronta, arriesga desestabilizar su propia frontera y afectar su economía interna. Y en medio de ese dilema, el margen de acción se reduce, no porque no tenga poder, sino porque el costo de usarlo se ha vuelto más alto. Mientras tanto, los mercados reaccionan con nerviosismo, no necesariamente por los fundamentos económicos inmediatos, sino por la incertidumbre estratégica. Inversionistas acostumbrados a reglas estables ahora enfrentan un entorno donde las condiciones pueden cambiar bajo criterios políticos más explícitos. Eso genera ajustes. Algunos retiran capital a corto plazo, otros esperan, otros buscan nuevas formas de adaptación. El resultado es volatilidad, pero también es un proceso de reconfiguración. Porque no todos ven esto como una amenaza. Algunos actores internacionales interpretan la estrategia de Sheinbaum como una oportunidad. Países emergentes, especialmente en América Latina, observan con atención, ven en México un posible modelo, un ejemplo de cómo un país puede usar su posición geográfica, sus recursos y su peso económico para renegociar condiciones históricamente desfavorables, y eso empieza a generar un efecto de imitación potencial. Ese es el verdadero efecto dominó. Si otros países comienzan a revisar contratos, a exigir transferencia tecnológica o a diversificar sus monedas de intercambio, el impacto no será solo regional, será sistémico, porque afectará la forma en que las grandes potencias interactúan con el sur global. Y en ese escenario, México deja de ser solo un actor relevante, se convierte en un punto de referencia. En el plano interno, las consecuencias también son visibles. La narrativa de Sheinbaum fortalece su base política. La idea de defensa de la soberanía genera cohesión, pero al mismo tiempo, aumenta la presión sobre los resultados, porque una estrategia de esta magnitud no puede sostenerse solo con discurso. Necesita mostrar beneficios concretos, estabilidad, crecimiento, control efectivo. Y ahí es donde se jugará una parte crucial de su viabilidad. La oposición, por su parte, enfrenta un dilema complejo. Si insiste en criticar, corre el riesgo de quedar desalineada con una narrativa nacionalista que tiene fuerza y modera su postura. Pierde capacidad de confrontación. Y en ese equilibrio incómodo, su margen político se reduce, no desaparece, pero se vuelve menos efectivo en el corto plazo. Y todo esto ocurre mientras otros actores globales como China o Rusia observan con interés, no necesariamente para intervenir directamente, sino para identificar oportunidades. La posibilidad de que México explore intercambios fuera del dólar abre escenarios que hace pocos años parecían lejanos. No es una ruptura inmediata, pero sí una señal de diversificación. Así, el movimiento de Sheinbaum empieza a proyectarse más allá de su intención inicial. Lo que comenzó como una declaración firme se transforma en un proceso con múltiples ramificaciones. Algunas controlables, otras no tanto. Y en ese punto, la gran pregunta deja de ser si la estrategia fue audaz para convertirse en si podrá sostenerse frente a las reacciones que ella misma ha provocado, porque lo que viene no será una respuesta única. Será una serie de movimientos cruzados que definirán si esta apuesta se consolida o si abre una fase de tensión aún mayor. Y ahí es donde todo converge. Porque después de la declaración, del contexto, del conflicto, de la estrategia y de las primeras consecuencias, lo que queda es una realidad difícil de ignorar. Claudia Sheinbaum no está gestionando una transición tranquila. Está intentando reescribir las reglas de interacción entre México y el mundo en tiempo real. Y eso, inevitablemente, abre un punto de inflexión. Lo que hemos visto no es un cierre, es un inicio. Un inicio donde la soberanía deja de ser un concepto discursivo y se convierte en una herramienta operativa, donde cada decisión se mide no solo por su impacto interno, sino por su capacidad de alterar relaciones externas.
y donde la política mexicana entra en una fase en la que ya no puede moverse sin generar efectos en múltiples niveles al mismo tiempo, pero también es un momento de prueba, porque una estrategia de esta magnitud exige consistencia, exige capacidad de ejecución, exige resistencia frente a la presión y sobre todo, exige resultados. Si Sheinbaum logra sostener el equilibrio entre firmeza y estabilidad, podría consolidar un nuevo modelo de liderazgo en la región, un modelo donde las potencias medias no solo reaccionan, sino que condicionan, donde la negociación deja de ser asimétrica, donde el margen de decisión se amplía. Pero si el equilibrio se rompe, el escenario cambia. La volatilidad económica podría intensificarse, las presiones externas podrían escalar, las tensiones internas podrían crecer. Y en ese caso, la misma estrategia que hoy parece una jugada maestra podría convertirse en una fuente de desgaste político. Ese es el riesgo inherente a cualquier movimiento que intenta alterar estructuras establecidas. Aquí es donde el papel del tiempo se vuelve decisivo. Las próximas semanas y meses no solo mostrarán reacciones, mostrarán adaptaciones. Veremos si Washington ajusta su enfoque o endurece su postura. Veremos si los mercados se estabilizan o mantienen la incertidumbre. Veremos si otros países siguen el ejemplo o esperan. Y en cada uno de esos movimientos se irá definiendo el verdadero alcance de esta decisión. Porque más allá de la narrativa, hay una batalla en curso. Una batalla por definir quién establece las condiciones, quién acepta las reglas y quién tiene la capacidad de sostenerlas. Y en esa batalla, México, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, ha decidido no ocupar un papel secundario. Ha decidido entrar al juego con una lógica distinta, más arriesgada, pero también más ambiciosa. Si quieres seguir entendiendo cómo evoluciona este escenario, cómo reaccionan los actores clave y qué implicaciones reales tendrá este cambio, suscríbete y mantente atento, porque esto no termina aquí, apenas comienza. Y cada movimiento que ocurra a partir de ahora será parte de una historia que se está escribiendo frente a nosotros. La pregunta final ya no es si el juego cambió. La pregunta es, ¿quién será capaz de adaptarse a las nuevas reglas? ¿Y quién quedará atrapado en las antiguas?